comidas diarias. Ojo al tema. Más de 145 millones de comidas en Gaza. Más de 1 millón de comidas calientes al día. Y no es poco. Estábamos hablando con ella sobre esto, sobre la situación que se vive de tristeza, de desesperanza. No nos llega ni un 1%, ahora me lo va a confirmar él. Pero nos contaba cómo la población civil lucha para sobrevivir en un territorio devastado, sin apenas agua, sin infraestructuras, sin horizonte de futuro. Antonio Pampliega lo ha dicho en diversas entrevistas, en una frase: Gaza tardará décadas en volver a ponerse en pie y ser un lugar habitable. Y lo dice alguien que sabe bien de lo que habla. Pampliega es uno de los reporteros de guerra más reconocidos de nuestro país. Seguro que a usted le suena, de verdad. Ha estado en Irak, Afganistán, Ucrania, Somalia, Sudán del Sur y en Siria, donde en 2015 fue secuestrado por Al-Qaeda y permaneció cautivo durante 299 días. Ha contado horrores, no solo desde hospitales de Alepo, donde los civiles le pedían que hiciera fotos de sus familiares fallecidos, sino también ha contado horrores de cómo lo ha pasado él. Su compromiso con las víctimas ha sido siempre su motor, aunque el precio fuera la precariedad y la desprotección que sufren los corresponsales freelance, los autónomos. Él mismo ha contado cómo llegó a cobrar 35 o 45 euros por un reportaje en plena batalla de Alepo, dinero que además tuvo que dividir con otro fotógrafo. Ahora Pampliega ha querido volcar todo esto que les estoy contando en una novela que es brutal. Cowboys en el infierno, una novela publicada este pasado mes de junio que mezcla testimonio y ficción para narrar la vida de 2 corresponsales españoles en Alepo de 2012. Una obra que, en palabras del propio autor, quiere desmitificar la profesión del corresponsal de guerra y denunciar la precariedad que vivimos los periodistas en los frentes de batalla. Las guerras no se superan, se sobreviven. Y desde luego que yo creo que hay mucho más tras simplemente un libro que habla de una profesión. Así que por eso le doy las buenas tardes. Hola, Antonio. Muy buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Y tú cómo estás? Yo muy contento de estar contigo. Sí, mucho. Yo también. Me alegro mucho. Yo también, porque te he confesado, y lo voy a decir a los oyentes, no siempre nos da tiempo a hacer todo lo que quiero. Ya. Llevo la mitad del libro, lo puedes ver aquí, ¿eh? No miento. Sí, he visto el marcapáginas. Y es que ayer me quedé hasta las 4 de la mañana leyendo la última parte. ¿Vale? Y sobre todo leyendo las últimas páginas del libro, la contra, como decimos, en la que das las gracias a tu familia, a tu mujer, por todo lo que ha pasado a tu lado, por todo lo que ha aguantado, por todo lo que un matrimonio y el amor consigue. Correcto. Y quiero hablar contigo no solo de la profesión del periodismo, quiero hablar contigo de tú a tú. Me parece bien. ¿Qué queda de Antonio Pampliega? ¿Qué queda del Antonio Pampliega que cogió el préstamo bancario con 25 años, si no me falla la memoria, para irse a la guerra? A Irak, con 25 años. ¿Qué queda ahora en estos 43 años tienes? Yo tengo 40, somos casi de la misma quinta. ¿Qué queda de ti? ¿De aquel Antonio? Queda muy poco. La ilusión quizás es de lo poquito que me sigue quedando. Ilusión por el periodismo, ilusión por seguir contando historias, pero el resto, después de 18 años casi de profesión, se ha ido quedando por el camino. He perdido la inocencia o me la han robado. Y como dice una de las frases del libro, de una guerra nadie sale indemne. Y eso es verdad. Y si no, es que no ha estado en una guerra. Entonces poco a poco pues vas teniendo esas muescas que te van acompañando a lo largo de tu vida, y hay que ponerles obviamente remedio, si sabes o si tienes valor. Que de eso hablas mucho en el libro, del valor. Ahora quiero entrar en los personajes, que vamos a decirle a los oyentes, hay una parte que es real y una parte que es ficción. Correcto. Sí. Entonces la vamos a ir destripando todo lo que sea, un poquito, por lo menos porque yo tengo mucho interés en saber. Pero quiero saber qué te ha llevado a decir hasta aquí. Hasta aquí, pues mira, principalmente que tengo 43 años y se acabó eso de seguir pagándome los viajes. Porque yo también tengo derecho a tener una familia, a tener una hipoteca, a querer irme de vacaciones. Porque lo que tienen que saber los oyentes es que cuando ellos ven a un corresponsal de guerra en televisión o lo escuchan en la radio, es que ese chico o esa chica estaba cobrando a lo mejor 100 euros, 25 por jugarse el pescuezo. Y estamos hablando que obviamente si ganas eso en terreno, no te puedes comprar un chaleco antibalas, no te puedes comprar un casco, no te puedes pagar seguros de vida. ¿Y eso qué significa? Pues que si te hieren en zonas de combate, a ver cómo sales de allí.
y sobre todo cómo vuelves a España, porque bueno, si hay compañeros que te pueden llevar a un hospital, vale, pero ¿y a España cómo vuelves? Lo digo con conocimiento de causa, porque he tenido que sacar a un compañero herido de Siria, Roberto Fraile, a quien está dedicado el libro, con una herida de metralla de 40 centímetros que acabó en Turquía, y de Turquía pues estuvo 3 semanas antes de volver a España, obviamente con un seguro pagado por ellos de su bolsillo, porque no nos podíamos permitir uno nuestro. De hecho, dices en el libro y en alguna entrevista que la historia del periodismo, ¿no? De ser periodista, todo aquello que idealizamos cuando vemos estudiando la carrera, cuando tenemos 18 años, ¿no? O 17 años, vemos, yo quiero ser periodista como el que sale ahí, ¿no? Y mira, te voy a hacer una confesión. Cuando yo era niña, yo sabía que me quería dedicar a la radio desde los 5 años. Mira. Y tenía un tío pastor, mi tío Honorio, que le habría gustado ser periodista. Entonces leía muchos libros. Tenía toda una habitación, como buen pastor, siempre con un montón de novelas. Y yo le dije de niña, yo quiero trabajar en la radio para estar al lado del abuelo y al lado tuyo. ¿Vale? Y me dijo, pues si te vas a dedicar a la radio, tienes que ser corresponsal de guerra. Pues tu tío tendría que saber las circunstancias en las que hoy está la profesión, que por desgracia está en vías de extinción. Y te lo dice una persona que ha pasado 18 años y que ama su profesión por encima de todas las cosas. Pero llega un momento que tienes que decir basta. Había no se puede. Un 98% de posibilidades de cada calle que tú cruzabas te llevase al otro barrio. Sí, yo creo que el porcentaje era muy alto, sobre todo cuanto más nos acercábamos a la zona del frente de combate, las posibilidades eran muchísimo más altas, porque obviamente en la zona donde nosotros estábamos, que era rebelde, había francotiradores infiltrados de la zona del régimen. Entonces, claro, no sabías dónde estabas, te ponías pegado a la pared y dices, bueno, pues si me han cazado, pues aquí... Pues hasta aquí hemos llegado, sobre todo cruzando las calles, que eran los sitios más complicados. También llegó un momento en Alepo que, como había tantos francotiradores escondidos en tantos sitios, lo que hicieron los sirios fue dejar los cadáveres de las personas a las que mataban esos francotiradores para marcar el sitio donde pudiese haber un francotirador. Entonces por esa calle no cogías. Y te das cuenta de, incluso en la guerra, le tienes que dar a la mente para aguantar un día más con vida. Claro, y además por un dinero que luego ni siquiera te daba para comer. Que este es el tema. Hablas mucho en el libro, y cuéntame si es verdad o es ficción, de que te puedes pasar un día entero sin comer, que de hecho tienes un compañero, que ahora hablaremos de él, de este personaje que a mí me ha flipado, con perdón de la expresión, pero me ha gustado mucho cómo lo describes y cómo es él, diferente a ti, ¿no? Totalmente, sí, somos dos personas totalmente diferentes. Sí. Hablas de no tener para comer. ¿Realmente pasabas hambre? Hubo un momento en una de las coberturas que sí que llegamos a pasar bastante hambre. Estábamos en una unidad militar en una ciudad, no era Alepo, era Deir ez-Zor, y la ciudad estaba cercada por las tropas del régimen y entraba comida a cuentagotas. Y entonces sí que pasábamos bastante hambre. Si desayunábamos, sabíamos que ni íbamos a cenar ni íbamos a comer. Y a lo mejor incluso comíamos solamente y nos daban el pan del día. Pero sí, o sea, hemos pasado bastante hambre. De hecho, Zach, que es la persona con la que estuve en esa cobertura, cuando llegué a Turquía y me quité la camiseta y esto, dice, tronco, si está súper delgado. Digo, pues mira, para algo ha servido esto. El guaje. El guaje es maravilloso. Claro, tú eres Luis Corso. Se supone que sí, soy en la Luis ficción, Corso. Y él es el guaje. Él es el guaje. El guaje es muy diferente a ti, tiene el carácter, la rabia, la valentía, el arrojo, que a lo mejor tu personaje no tiene tanto. Quiero hablar contigo de esto, de la personalidad cada uno. De cada uno. Eso es, nosotros formábamos un equipo, cada uno con sus personalidades, pero el guaje, que está basado en mi amigo Manu Bravo, es así, o sea, era el líder de ese equipo, el más echado para adelante. De hecho, cuando había que cruzar una calle con francotiradores, era él el primero que iba. No porque tuviera más valor, sino porque es que le gustaba. Sí. Y yo he intentado reflejar su personalidad. De hecho, el otro día hablaba con Manu, que se ha ido a Siria, de hecho está cubriendo las elecciones, y le pregunté, tronco, ¿te has leído la novela? Y dice, no.
Dice, pero que sepas que te voy a hacer famoso, así que quiero mis beneficios. Digo, espérate que haya una serie y ya nos vemos. ¿Es este chico de aquí de la fotografía? Sí, el que tiene barbas. Es el que tiene barbas, Le sí. pega muchísimo, como lo has descrito. Tiene toda la personalidad de gamberro. Era muy gamberro. Todos eran gamberros, porque Zack, que es el siguiente que le sigue en la fotografía, también era muy gamberro. El problema es que Zack hablaba australiano y en un momento dado le dijo a Manu, joder, Antonio se ve buen tipo, pero cada vez que yo le digo algo o le pregunto algo, solamente me sonríe y dice, Zack, es que ninguno te entendemos, tronco. Hablas de algunos momentos límites. Quiero entrar en ese tema. Sí. ¿Es cierto que se bebe tanto, se consumen tantos estupefacientes y se pasa tan mal, se quieren tener conexiones con otros cuerpos porque no hay otro lugar en tu mente que solo te pide salir? Lo pasas muy mal. O sea, ese dibujo del periodista que es, no te voy a decir que es alcohólico, pero que sí que le da las drogas, les da el alcohol, eso existe. ¿Por qué? Porque en momentos de tensión eso ayuda a olvidar. De hecho, yo recuerdo un día que uno de mis compañeros, no es ninguno de los que aparece en la portada, hizo una fotografía que no debería hacer, que no debería haber hecho. De hecho, se lo pidieron, él la hizo, y uno de los hijos de una señora que se está muriendo en la acera salió con un cuchillo detrás de él a ajustar cuentas, porque si te han dicho que no hagas una foto a mi madre, está muriendo, pues, hostia, no la hagas. Y cuando lo iba a apuñalar, llegué yo por detrás y lo empujé y lo empotré contra la pared. Ese compañero, cuando llegamos a Turquía 2 días después, se bebió lo más grande. ¿Por qué? Porque había estado tan cerca, que no quería recordar. Algunos de nosotros hemos recurrido a drogas, a alcohol, sí, para olvidar. El problema es que, como suelen decir, los fantasmas flotan en el agua o en el alcohol y saben nadar y los sigues teniendo y los guardas en el armario. Te acompañan toda la vida. Toda la vida. Yo tenía una pareja que cada vez que venía de un viaje de Alepo me decía, te tienes que escuchar hablar por las noches. No es mi mujer, era otra persona. Te tienes que oír hablar por las noches. Pero un momento donde la salud mental, sobre todo en los corresponsales de guerra, ni se hablaba ni se esperaba, porque es una cosa que se supone o se presupone que es el valor. Nosotros vamos para eso y sabemos las cosas que vamos a ver. Que va. Eso es lo que tú decías, ¿no? Pues tú querías ser corresponsal de guerra, yo también, pero una cosa es querer serlo y otra cosa es enfrentarte a la realidad. Y la realidad no está en los libros que hemos leído de Kapuscinski, por ejemplo, por poner un nombre. Tú llegas a un hospital en Alepo y, hostia, se te caían el alma a los pies, ¿eh? Ningún ser humano estaba preparado para eso, nadie. El hospital de Arsifa, que era el más importante de la ciudad de Alepo, en la zona rebelde, estaba enclavada en una avenida muy amplia que se llamaba Sagar. No había en la zona rebelde ambulancias, por lo tanto, cuando querían avisar que traían un civil herido, tocaban el claxon para que los enfermeros fueran a recogerlos. Tú sabías que venía un herido, no sabías cómo venía el herido. O sea, yo tengo imágenes grabadas que tendrán siempre en la mente. Yo recuerdo un señor mayor, pues debe ser 70 años, a lo mejor era más joven, pero por ahí 70 años. Venía en la parte de atrás del taxi. Obviamente estaba muerto porque no se movía ni reaccionaba. Entonces lo cogieron entre 2 camilleros y según lo cogen, la cabeza se le abrió. Y cayó el cerebro a la calle. Y dices, hostia puta. Haces la foto, haces el vídeo y sigues con el siguiente porque sabes que es una rueda y no para, y no para, y no para. Y ese es un día, pero es que al día siguiente es lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Llegó un momento, el 4 de octubre de 2012, que yo reventé personalmente. Y ahí estaba el guaje, estaba Manu para sacarnos de ahí a todos e ir a Turquía a beber y a desconectar. Ese día murieron delante de nosotros 10 niños destrozados por metralla. Y cada vez eran peores. ¿Y estas imágenes te siguen acompañando a día de hoy? Ya gracias a Dios no. Para escribir el libro sí, porque he querido ser lo más realista
posible. He cogido mi disco duro con todos los trabajos y entonces he intentado describirlo al máximo, con el máximo realismo, para que el lector que lea Cowboys en el infierno sea un corresponsal de guerra, sea Diego Corso y sea el Guaje. De hecho, una de las fotografías que suelo poner en alguna charla que doy en algún cole era un bebé. Un bebé pues tendría, no sé, me lo voy a inventar, 6-7 meses. Y nunca supe si era niño o niña, porque estaba calcinado. Entonces, para hacer la novela y escribir en detalle, amplié la fotografía y después de 13 años me di cuenta de que tenía pendientes, de que era una niña. Jamás me había dado cuenta. Claro, con el paso del tiempo también el cerebro nos trata la información de una forma diferente. Correcto, porque no nos cuidamos, Alicia. Porque ese es el problema. O sea, hablar de salud mental, entre compañeros, es complicado. O sea, si tú dices que vas a un psicólogo o a un psiquiatra y que encima te medicas, seguramente la mitad de los compañeros, por no decirte un porcentaje más alto, obviamente no quieren ir contigo a cruzar una calle, no vayas a ser el tarao de turno que se ponga a pegar gritos. Y yo no estoy tarao. Claro, también a lo mejor es una historia que no vende, ¿no? Pero ¿sabes lo que quiero decirte? Porque yo lo que llevo leído a mí eso, yo quería hablar contigo de esto, de eso, cómo estás tú. Me preguntan poco sobre eso. Claro, está muy bien que hablemos de la profesión, está muy bien que hablemos de se paga poco, mal, lo que quieras, pero realmente de lo que no se habla es de lo que tú te juegas, que es tu única vida. Sí. Tu familia. Porque se presupone. Se supone que para eso vamos, o sea, nadie nos obliga. Pero yo creo, ese es uno de los objetivos del libro, que también se hable de la salud mental de las personas que vamos para allá. No solamente estando en terreno, que es muy importante que nos cuidemos mucho la cabeza, sino el después, que haya un acompañamiento. Yo, como tú has dicho al principio, soy freelance, soy autónomo. Yo no me podía pagar de mi bolsillo ni un psicólogo ni un psiquiatra. Obviamente no se lo voy a reclamar a las empresas con las que trabajo si me pagan 35 o 45 euros. O sea, es que les entra la risa. Para que lo sepan los oyentes, en España un psicólogo en Madrid cuesta 15 minutos, 150 euros. Uno bueno. Claro. Porque los hay más baratos, sí, pero con menos experiencia. Eso es, un psiquiatra 150 euros en Madrid, o sea, confirmado porque me ha pasado. Y después un psicólogo pues entre 70 y 80 euros, o sea, si me pagan 35, ¿cómo me voy a poder pagar eso? Entonces, durante muchísimos años yo no me he cuidado. En el libro hablas también de lo difícil que incluso a veces era ir de un sitio a otro, cruzar la frontera o estar simplemente más cerca de casa, ¿no? Y la verdad es que seguiría hablando contigo toda la tarde, pero has traído a la pequeña aquí al estudio de radio, que es la que nos está acompañando todo el rato. Y me ha dicho que quería hablar. Que quería hablar, Ariana. Ariana, ¿qué años tiene ahora? Pues va a ser el martes 2 de septiembre, cumplimos 5 años, ¿verdad, Ariana? Sí. Pues sí. Felicidades, Ariana. ¿Qué se tiene que decir Alicia? Ahora se nos ha comido la lengua el gato. Normal, suele ocurrir. Pero yo quería preguntarte para terminar con esto, ¿cómo ha sido el estar tan lejos de casa? Ha sido muy complicado, sobre todo ahora que estoy más en casa, me he dado cuenta que me he perdido muchísimas cosas. Me he perdido cumpleaños de mis padres, de mis hermanos, navidades. ¿Por qué? Porque al final eres muy egoísta. Y pienso solamente en mí, en mi trayectoria, en los sirios, en los afganos o en los gazatíes. ¿Qué hizo Antonio después de que lo liberasen después del secuestro? Antonio pasó la Navidad de 2016 en Irak, cubriendo la ofensiva contra Mosul. Entonces ahora veo a Ariana, que la tengo aquí a mi izquierda, y digo, yo no pasaría una noche de Reyes lejos de casa ni por todo el mundo del mundo, ni aunque venga alguien y diga, vamos a hacer Cowboys, una serie. Digo, lo siento en el alma, o sea, la noche de Reyes es para mi hija. Ni lejos de tu enfermera malagueña. Ni lejos de mi enfermera malagueña, que es mi ángel de la guarda. Que es la mujer que siempre ha estado a tu lado. Durante los últimos 6 años, sí, sobre todo en un periodo de mi vida complicado, que fue en 2023, cuando mi cabeza dijo, hasta aquí. No, bueno. El amor es, a veces le quitamos el peso que tiene, ¿no? Pero tiene mucha más importancia, incluso en la guerra hay amor. Y gracias a Dios el amor es el motor del mundo. Y yo le debo mucho a María José, que es mi mujer, también se lo debo mucho a mis padres, le debo mucho a mi hija, y gracias a Dios tengo mucho amor a mi lado, que son los que me cuidan, y en este momento de mi vida que hago otro tipo de periodismo, lo siento a mi lado y digo, hay cosas que no merecen la pena, y
Bueno, de momento estoy con ellos. Antonio Pampliega, gracias por haber estado conmigo. Muchas en gracias Una a ti, tarde más. Alicia. Muchas gracias a ti. Esta novela debe leerse en facultades de periodismo, pero también tendría que comprarla cualquier periodista para comprender que la realidad de nuestra carrera no siempre es la que sale en la pantalla o que tienen 4 privilegiados. Con 43 años y una hija pequeña que ha estado aquí con nosotros, él ha decidido cerrar esta etapa como freelance, pero sobre todo sé que vas a volver a televisión, vas a estar ahora este otoño en 4. Eso es, en septiembre empezamos en 4 con otro tipo de periodismo, con narcotráfico, sicariatos, y Antonio le va a la marcha, sí. Territorio Pampliega. Correcto. Territorio de gran corazón. Muchas gracias. Ya eres amigo también de este programa. Y espero venir muchas más veces a contar lo que haga falta. Cowboys en el infierno, sí. Antonio Pampliega, una novela sobre la guerra de Siria y sus corresponsales de Editorial Diéresis, pero sobre todo es una novela para traspasar el alma que tanta falta hacer estos días. Yo espero que sí, que no vayan solamente a buscar lo que es el corresponsal de guerra, sino que se queden con eso, con esa segunda lectura de son corresponsales, pero sobre todo son personas que sufren. Así es.